mal, no sé. Yo lo que veo es que mucha gente tiene miedo de decir lo que piensa. Es que esto con las redes sociales da mucho tiempo para pensar, pero creo que pasa hasta en los grupos familiares de WhatsApp o en los grupos de amigos de WhatsApp. Muchas veces tú estás recibiendo una opinión mayoritaria que te disgusta por algún motivo y esto le pasa, es que desde que saqué el otro libro, el de las redes, me han escrito miles de personas diciéndome es que cuántas veces no borro lo que iba a poner antes de darle a publicar. Cuántas veces en un grupo de WhatsApp de mi propia familia me tengo que callar porque es que lo que yo pienso no lo puedo decir ahí. Entonces, es tan contradictorio que las redes nos hayan dado tanta libertad de expresión a todos y que al mismo tiempo hayan provocado este ambiente como tan tirante y tan tenso en el que enseguida te catalogan por cómo piensas o por cómo han entendido que piensas, ¿no? Ha dado mucho pábulo al fanatismo. Entonces, yo es verdad que no lo hago. Yo siempre... O sea, yo nunca borro... Y además creo que soy un poco raro como columnista porque a veces me equivoco, lo veo tiempo después y vuelvo a escribir y digo que la cagué. Pero creo que eso es... Lo que nos hace libres es poder decir que nos hemos equivocado. Entonces, bueno, tengo ese salvavidas. Si uno hace intentos, dice cosas, piensa y publica, y muchas veces se equivoca. La libertad no nos la da poder decirlo, sino poder rectificar. Y ahí quien te está quitando la libertad no es la policía, y es el ego. Esto responde a algo... A ver, yo mientras escribía este libro he escrito otras novelas, de hecho casi todos los libros que he publicado los he escrito mientras escribía este. Este ha sido un libro que ha llegado a tener 1300 páginas, 1400 páginas, porque era escribir y escribir y escribir buscando contar exactamente como yo quería la vida de unos personajes en un mundo en el que las cosas han seguido por donde empezaron a ir con la crisis económica. Claro, el libro empecé a escribir en 2008, 2009, no recuerdo, cuando ya la crisis empezaba a notarse en España y cuando empezaban a proponerse soluciones. Y claro, yo en mi trabajo como periodista tenía que estar muy atento a todas estas cosas y me interesaba y empecé a imaginarme, primero esto empezó como un juego, empecé a imaginarme, yo tengo muy buena relación con mi abuela, que tiene mi abuela 80 y tantos años y está muy bien, yo tengo muy buena relación con ella, empecé a hacerme amigo de mi abuela, empecé a conocerla, porque hasta entonces mi abuela pues era como un ser sobre el que no te hacías preguntas. Es tu abuela, te da dinero, a escondidas de tu madre, es una te infla a comer, una señora así. Pero de pronto empecé a descubrirla como mujer, como persona, y entonces empecé a hacerme amigo de ella y empecé a preguntarle por su vida. Y a mí me impresionaba mucho que mi abuela y yo estuviéramos hablando, porque ella había vivido, claro, ella había nacido antes de la guerra, había sido una niña de la guerra y había vivido toda la posguerra y había tenido una vida absolutamente miserable y estaba muy insatisfecha. Y yo, que estaba mimadísimo, bueno, pues que era un chico de esta época, no paraba de quejarme, antes de la crisis incluso, ¿no? Y después, durante la crisis, empecé a ver que había gente que se parecía más a mi abuela, o que empezaba a parecerse más a cómo había vivido mi abuela de lo que yo, que había tenido bastante suerte relativamente, mi padre es funcionario y nunca pasamos necesidad, había experimentado. Entonces, esta novela empieza pensando en, por ejemplo, mi nieto, si yo tuviera una nieta dentro de años, ¿cómo sería su vejez? Y pensaba, con eso de que la historia es cíclica y de que no aprendemos de los errores y de que esta idea del progreso, bueno, es que tenemos una vida muy corta y nos parece que sí, bueno, en los últimos 100 años el progreso ha sido la hostia, pero bueno, vamos a echarnos para atrás, vamos a leer la caída del Imperio Romano, vamos a ver cómo ha habido épocas muy resplandecientes que se han ido a tomar por saco sin que nadie supiera muy bien qué estaba pasando, ¿no? Esto lo decían los luthiers, me parece, que decían que la vejez y la ruina de la sociedad se hace a poquitos, ¿no? Que es eso de que de pronto meas recto y de pronto no sabes por qué estás meando torcido y tú no sabes lo que ha pasado, porque se te cae un diente y te duele la rodilla y la contractura ya no te dura una semana, sino que te dura 2 meses y tú no sabes qué coño pasa y de pronto eres una mierda y todo se iba a tomar por saco. Entonces, con la sociedad yo temo que pueda pasar lo mismo. La novela es empezar a imaginar, por eso lo de la distopía. Pero no es exactamente una distopía porque yo no estoy diciendo que esto vaya a ser así, ¿no? Pero es
¿y si nuestros nietos, esta idea que se ha repetido tanto durante la crisis, vamos a ser la primera generación que vive peor que sus padres, estas cosas que se han dicho tanto y que podrían ser verdad o no serlas, pero ¿y si fueran verdad? ¿Y si los nietos vivieran como los abuelos? ¿Cómo será ese mundo? ¿Qué es lo que estará pasando? Entonces es una novela en la que 3 personajes de distinta clase social se conviven, se relacionan, tienen distintas historias relacionadas y donde se ve de fondo, sin dar detalles, porque no me gustan las novelas que te dicen cómo son los muebles y cómo son los aparatos y todos los diálogos, no, sugiriendo, dando pinceladas, tú vas viendo que por ahí pues se está montando la de Dios, ¿no? Y reconocen escenarios. Entonces te habrás fijado que hay un momento en el que hacen referencia a, pues, a lo mejor habría que volver a unificar España y traer Cataluña y el País Vasco, que ya... Claro, pero esto no hay política en la novela digamos, de titular, porque son todo como hablaríamos si viviéramos ahí, ¿no? No hay un narrador que diga cómo son las cosas. Entonces, llegar a contar ese mundo ha requerido mucho esfuerzo, porque a veces me iba hacia el panfleto, y entonces era borrar. A veces me iba hacia contar, hacia que hubiera demasiada acción, que fuera todo el rato como aventurillas, y había que borrar. A veces daba mucho peso a un personaje y me daba cuenta de que era otro personaje el que realmente importaba. Entonces, joder, ha sido muy guay. Hay que empezar una novela. Yo me pregunto cuántos de los que estáis aquí habréis fantaseado con empezar a escribir una novela, o tendréis novelas. Es que lo de querer escribir una novela es un deseo como muy natural. Yo creo que le pasa a mucha gente. Siempre conoces a alguien que te dice, pues yo tengo una novela escrita de hace mucho tiempo y tal. Lo difícil es acabarlas. Esto también le habrá pasado a quien haya empezado. Muchas veces empiezas muy animado, es como el enamoramiento, ¿no? Todo va bien, qué bien, qué ganas tengo de llegar a casa y ponerme y a medida que vas avanzando la propia novela empieza a tener sus propias reglas, empieza a producirte problemas, te quita el sueño, en fin, o se atasca o ya no te quiere, la novela ya no te quiere, eso pasa mucho, ya es que ni tú la soportas a ella. Y bueno, pues por eso estoy tan contento con haber... Tienes una libertad relativa, con la ficción tienes libertad de equivocarte de nuevo. Normalmente no tengo miedo de equivocarme en un artículo o lo que sea, con la novela sí tenía miedo de equivocarme, por eso he tardado tanto. He publicado novelas que tardé muy poco en escribir, que le puse el punto, que ya estaba correcta, que las publiqué y que yo ahora no releería, por ejemplo. Y que a veces me dice alguien, ¿qué novela me recomiendas tuya? Y les digo, esa no la leas porque me parece que es un poco... Porque esto de las canciones fue una idea que me mola porque... Claro, el narrador va acompañando mucho a la acción, es un narrador muy fácil, no es una novela así como difícil, ¿no? Es como un narrador muy oral y de vez en cuando hay personajes que están cantando algo y el narrador dice, y estaban cantando aquella vieja canción que nadie recordaba el autor y era La Copa de la Vida de Ricky Martin. Claro, yo estoy haciendo un ejercicio de pensar qué canciones de las que ahora nos parecen chuminas seguirán cantándolas dentro de 100 años porque han... Bueno, con la historia nos dice que los líderes revolucionarios siempre son gente de la clase alta. Es que no existen revolucionarios que no hayan estudiado en una universidad de París. Quiero decir, sí, las revoluciones las hace al final el pueblo, pero los líderes revolucionarios es raro que vengan de abajo. Son casi siempre gente instruida, gente con unas ideas y que viene de otro estrato social, porque una de las mayores putadas de ser pobre es que tampoco tienes mucho tiempo para pensar cómo salir de ahí. O sea, los pobres se caracterizan por tener poco tiempo. Tienen poco tiempo porque tienen que estar preocupándose por sacar dinero y por sacar las cosas adelante. Entonces, muchas veces los líderes revolucionarios pues tienen que venir de otro lado. A mí siempre me ha interesado mucho la historia de todos estos tipos. Yo soy muy lector de la época soviética, me encanta explorar todas esas contradicciones, ¿no? Cómo la idea más utópica y hermosa pues acaba convirtiéndose por las flaquezas del ser humano y por cosas como que te deje una novia. Es que a veces esas historias personales de los revolucionarios son muy claves para explicarlo todo. Te lees las biografías de
de Lenin, te lees las biografías de gente así y ves bueno, que es que siempre la política se puede servir para enmascarar ciertas flaquezas que uno tiene. Entonces estos revolucionarios del futuro indeterminado, de dentro de unos años, pues yo creo que serán gente que quiera llevar a las masas a su terreno, que sí, que a lo mejor tendrán buenas ideas, pero lo que me interesa más de esa parte es, no voy a contar esta escena porque creo que es guay, pero hay un momento en el que, bueno, se está gestando esta revolución. Cuando Julia llega a Madrid hay una desigualdad brutal, el arrabal está separado por vallas, aquello está a punto de estallar, ¿no? Aquello ya está, que no está en la tapa de la olla como... Y hay una lucha de poder, o sea, hay un grupo, un partido, ya no hay partidos en esta época, pero le llaman partido, y es un grupo de personas que hablan de política, y hay facciones en ese partido, y la facción que acaba imponiéndose a las demás, pues os podéis imaginar. Yo en este sentido soy pesimista, entonces no me interesa tanto lo de clase alta, creo que eso es natural. La gente que empuja revoluciones siempre va a ser, nunca va a venir de abajo, se ayudarán con gente de abajo, colaborarán con ellos, les darán más papel o menos, pero siempre serán los de arriba. Pero lo que me interesa es cómo dentro de las organizaciones políticas, al final son los peores los que triunfan. Esto es algo que a mí, como periodista, me interesa. Bueno, a mí me parece que un escritor de ficción tiene dos misiones. Una es decir cosas muy profundas, si él quiere, o hacer reír, lo que sea, pero si quiere ser profundo, lo que no puede ser es un plástico. Exacto. Y yo como lector estoy harto de que me vendan un libro como la quinta esencia del pensamiento, no sé qué, y que a las 30 páginas digas, este tío es un pedante, primero. Segundo, no sabe escribir. Tercero, porque pasa una cosa con la prosa. Esto en España la prosa se tuvo que retorcer por la censura, porque es la forma de burlarla, y ahí pues todos esos juegos de prosas extrañísimas. Pero los americanos lo han hecho mucho mejor. Los americanos son directos contando las cosas y tienen unas metáforas increíbles. Tienen una profundidad, Cormac McCarthy. Es que no son difíciles de leer. No es que el mismo Faulkner se lee mucho mejor que cualquier postmoderno español así complicado y tal. Entonces, a mí los escritores que aburren a los lectores me parece que merecen... Estamos compitiendo con las redes sociales, estamos compitiendo con los videojuegos, con la tele. Es que si tú como escritor te permites aburrir, de hecho, esta presentación tendría que terminar antes de que se oigan 50 toses, porque... si alguien habría resfriado, que se contenga. Pero siempre, es verdad, siempre me obsesiona mucho esto. Hay veces que uno se da tanta importancia a lo que ha escrito y se cree que tienen que venir aquí a hacerle caso. No. Estamos en una situación muy precaria ahora mismo, tío. Oye, pues de momento no hemos oído ninguna tos, o sea... No voy a hacer esa chica es Kate Moss. Ah. Sí, porque me leí un libro sobre Kate Moss, era un libro era un ensayo serio, pero elegía a Kate Moss como modelo para hablar de la superficialidad del mundo de la moda y de cómo Kate Moss pues, había sido una especie de punky rara, porque Kate Moss es muy baja para ser una modelo de alta costura y tal. Y era un libro muy interesante sobre Kate Moss, se llama Kate Moss Machine, y es de un tío que se llama Christian Salm, no recuerdo el autor exactamente, pero bueno, es un ensayo de un francés, o sea que es una cosa seria. Pero en un momento de ese libro contaba que Kate Moss y su pareja, que era fotógrafo, fueron a una isla a hacer una sesión de fotos. Y que era para una campaña que la marca, que no sé si era una marca de colonia o de lo que fuera, que pues quería retratar como la convivencia, la naturalidad de una pareja, aprovechando que eran el fotógrafo y ella. Entonces eso está sacado de ahí. Lo que pasa en la novela es que en la primera parte tú vas viendo que esto va hacia la guerra, que se están desmoronando muchas cosas al mismo tiempo y no quería hacer una parte bélica, había que contar la guerra, pero yo no quería hacer una novela de guerra porque, primero, yo no estaba en una guerra y sería un poco, pues lo habría sacado de las pelis, y segundo,
porque no me parecía que eso iba a ser lo más interesante para contar una guerra. Y entonces pensé, ¿y en qué guerras he estado yo? Pues en las guerras de pareja, ¿no? Cuando va mal... Claro. Esta es muy cruenta, ¿sabes? Claro. Entonces lo que les pasa a ellos es que a ellos los lleva un helicóptero a esta isla. Esto no hay spoiler por contarlo. A ellos llegan a ellos los lleva un helicóptero cuando el mundo todavía está a punto de precipitarse y los dejan en la isla y tienen que ir a recogerlos una semana después y publicar esas fotos. Pero lo que pasa es que estalla la guerra y nadie va a recogerlos, se quedan allí. Se quedan allí los dos. Y entonces la guerra está contada a partir de ellos dos. Claro, ellos... además ellos no saben por qué no vienen a recogerlos. Entonces se produce una... Aquí sí que cuesta no desvelar nada. Sin desvelar nada, a mí me interesaba mucho que ella, que es la modelo y que tendría que ser la tontita y él la ve así, y él que es el fotógrafo, que es como el artista, el tío con ínfulas, tú te vas dando cuenta de que es más bien al revés, o sea, de que ella es una artista en lo suyo y además ella quiere esculpir y tal. Ella es una artista y es una persona sensible, pero es una persona discreta y es una persona tímida y es una persona insegura, y él, que es el artista y el que hace las fotos y tal, es un mediocre absoluto. Y entonces aquí está la guerra. Aquí está la guerra. Pero él es consciente de su mediocridad también. Él es consciente. Y lo paga con ella también. Claro, claro. Es que yo creo que ahí están muchas de las guerras de las parejas. Muy bien, pues esa es la segunda parte de esta historia que yo quería con Juan. Y bueno, y este cambio de ubicación, este cambio de escenario. Bueno, son personajes que ella, en la primera parte, está en un cartel de publicidad que otro personaje mira. Sí. Siempre hay relaciones así. Cuando se pregunta qué te llevarías a una isla desierta, no he oído a nadie que diga a mi pareja. Todo el mundo, no, yo me llevaría tabaco. Un buen libro. Y es por una razón, es que a ver quién se atreve. No te van a recoger. Porque Robinson, incluso todas las historias de náufragos, siempre es un tipo que está solo. Luego puede aparecer un negro, un esclavo, un ser, pero ya como casi animalizado, ¿no? Sí. No es un igual, pero hostia, con un igual en una isla.